Entonces, muchachos, esta sería la clase número 4. Vamos a comenzar pues de donde habíamos quedado ayer. Ayer habíamos visto lo que eran espacios de nombre y algunos operadores. Se explicó algunos operadores binarios, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con lo que corresponde hoy. ¿Y qué es lo de hoy? Vamos a comenzar con el manejo de funciones. Desde que estamos en la clase 1, ¿verdad? Nosotros estamos viendo esto, cosas de las funciones. Pero muchos de ustedes no saben qué es una función, qué es esto, qué es lo otro. Bueno, ¿cuál es la sintaxis de una función? La sintaxis de una función es prácticamente la siguiente. Sería aquí el valor de retorno, el tipo de retorno, ¿verdad? Después seguiría el nombre de la función. Después aquí los argumentos. Y después aquí tenemos el cuerpo, ¿verdad? O las sentencias. Prácticamente este es una función. Ejemplo de una función. Tenemos aquí el main, ¿verdad? Tenemos aquí el main. El main es una función que prácticamente no espera nada y nos regresa un número, ¿verdad? Entonces, ejemplo de funciones. Vamos a decir aquí int32. Típico de tiempo. Vamos a ponerle aquí restar. Y ponemos dos números. int32. Valor 1. int32. Valor 2. ¿Verdad? Y aquí tenemos un ejemplo de función. Ya muchos de ustedes yo sé que lo sabían, pero yo creo que tal vez no. Entonces tenemos el valor 1 con el valor 2, ¿verdad? Y esto ya se... Entonces esta función que está aquí se puede invocar acá. ¿Cómo? Escribiendo siempre el nombre de esta. Abrimos los paréntesis y le pasamos los argumentos que va a necesitar. No sé, 1, 3. Hace su operación y return recibe aquí una expresión siempre y cuando el valor que está aquí a la izquierda tenga un tipo diferente de void. Entonces la expresión que se pone aquí en return puede ser cualquiera que regrese el tipo que le estamos indicando, ¿verdad? Entonces esta sería una declaración básica de función, ¿verdad? Las funciones al momento de declararla pueden tener variaciones. Entonces, ¿cuáles serían estas variaciones? Entonces, vamos a simplificar esta sintaxis diciendo aquí tipo, nombre, argumentos. Entonces, otra variación que tiene una función es que aquí a la derecha puede llevar de manera opcional la palabra no exec, ¿verdad? Sería una. Lo otro es que aquí puede llevar la palabra auto, ¿verdad? Y no exec, es válido. También puede llevar la palabra declarectai acá. Declarectai auto y siempre es así. También aquí puede llevar auto, nombre, argumento, no exec y al final una flecha. Y este tipo de retorno que nosotros tenemos aquí se le pone al final. Puede también ser la sintaxis así. ¿Qué otra forma tenemos de esto? ¿Verdad? Sería... no, esa última la damos para después. Que las otras serían ya siendo plantilla y otras cosas. Por lo menos conformémonos con estas cuatro, ¿verdad? Entonces esta que tenemos que restar sería una forma de escribir una función. Si la hacemos de la segunda forma, el argumento de retorno se deduce en base a la expresión que tenemos. Voy a ponerla aquí. Restar 2, ¿verdad? Y tenemos aquí auto.
Ahora, nuestras funciones no lanzan ningún error. Al no lanzar ningún error, siempre aconsejable poner la palabra no exec para indicar al compilador que nuestra función no lanza errores. Por eso no lanza errores o no excepciones, no excepciones. De esta manera le da una pequeña optimización, ¿verdad? Como hacer una versión de Restart 3 con la forma que lo tenemos acá. Y tenemos aquí declare type auto. Entonces aquí nos está diciendo, vamos a poner restart 3 por lo que está fallando porque tenemos el nombre anterior. Después vamos a ver la diferencia en que solo poner auto y poner declare type auto, porque hay una diferencia, ¿verdad? Y la cuarta forma sería aquí que indicamos el tipo al final. Le decimos que te regresa un int32-t. Entonces todas estas son prácticamente lo mismo. Simplemente una función tiene diferente forma de declararse, ¿verdad? Ponemos tipo, nombre de la función, argumento. Si sabemos que no lanza errores, le ponemos no exec, ¿verdad? Si no queremos escribir el tipo y queremos que el tipo de retorno se deduzca según el return, ocupamos la palabra auto. Y ya sabe por defecto él, según la expresión aquí, que es un entero. También podemos hacer otra variación de esta ocupando declare type auto. Esta tiene una ligera diferencia respecto a la de arriba, pero ya la vamos a ver ahorita en un rato. Ahora y por último, esta que tenemos restar, que se pone auto aquí, pero el tipo de retorno se pondría aquí al final, flecha int32. Entonces estas serían algunas de las formas diferentes que tiene C++ para declarar unas funciones. Estas tres que están acá, que estoy remarcando, son de C++ moderno. Esta es la típica declaración de toda la vida, ¿verdad? Pero esta que está aquí, algunos programadores la usan bastante porque simplemente se mira diferente y quieren sentir, no sé, que su código tal vez se mira genial, como se escribe o que luzca diferente a como lo hace la mayoría de la gente. Por eso es posible que cuando vean cursos C++ modernos, mayormente los desarrolladores C++ usen esta última versión que les acabo de poner, poniendo el tipo de retorno aquí al final, ¿verdad? O aquí en el main también puede ser lo mismo. Podemos poner auto aquí y una flecha acá. Compila sin ningún problema. Ejecutamos esto. Hacemos aquí code menor. Entonces decimos aquí 1 menos 3. Esto me va a dar prácticamente un valor negativo. Y no va a funcionar sin ningún problema. Cualquiera de las versiones de funciones que vamos a ocupar, ¿verdad? No está sumando. Nos esperamos que compile un momento. Y aquí tenemos las diferentes versiones. Ahora, mientras compila, Para sumar esos valores, profe. ah, sí, le puse rest y ya está sumando. Ok. Y está compilando. Va a dar un error esta cosa. Vamos a cerrar. Listo. Entonces, cuando estas funciones están fuera de un tipo prácticamente inventado por nosotros, lo vamos a conocer como funciones. ¿Estamos? Todas estas son funciones. ¿Por qué? Porque en este caso están en el ámbito global o puede estar dentro de un espacio de nombre, ¿verdad? Lo vamos a conocer como funciones. ¿Qué pasa si estas cosas están dentro de tipos compuestos? Como por ejemplo una estructura, una clase o una unión, ¿verdad? Entonces ya no se le llama funciones, sino que el nombre que reciban estos se le llaman métodos. Esa es la diferencia, pero en esencia son lo mismo. Se le llama funciones si están fuera de un script, de una clase o una unión.
y si están dentro de estas tres cosas, se le llaman métodos. Eso hay que tenerlo claro. Si están fuera de estas tres, se llaman funciones. Si están dentro de estas tres, se les conoce como métodos. Y esa es la gran diferencia. Por ejemplo, code, este primer menor menor no es es una función, porque el de imprimir cadenas no pertenece a code. Entonces este menor menor, o como vimos en la primera clase, está externo. Prácticamente, operador menor menor, ¿verdad? Code, y le pasamos el texto. Entonces, esto lo convierte, ese operador menor menor lo convierte en una función. Ya este menor menor que recibe un entero y es un método. ¿Por qué? Porque el operador menor menor regresa el mismo code, así como lo vimos en la primera clase. Entonces dice punto operador menor menor, ¿verdad? Y aquí se le pasa el restar. Entonces este segundo operador menor menor ya es un método porque existe dentro de code. El primero es una función porque está fuera de code. El segundo es un método porque está fuera de code, ¿verdad? Y la tercera versión de NDL, según lo que ustedes prefieran, puede ser o una función o un método. En este caso, este último operador menor menor recibe el NDL, la cual este último es un método. Entonces, si la función está dentro de un screw clase unión, es método, ¿verdad? Y como code prácticamente es una clase, code es una clase, entonces estos dos o operador menor menor que están al final son métodos y el primero no. Bueno, hasta aquí sería la explicación básica de funciones. Antes de seguir, veo que uno tiene la mano levantadita. Ajá, pregunta. Y activen su micrófono y pregunten. Acuérdense que yo no reviso el chat porque se me pone lenta la máquina. Así que activen su micrófono y pregunten. Profe, Uno por uno, por favor. Primero vamos con la muchacha. Ajá. Ay, ya, profe, mi duda era es que en las otras clases de funciones, en la parte de return, pues no sé qué quiere que haga la función, pero en la función main siempre debo de cerrarlo con return exit success. Eh, ¿puedes, puedes hablar sin menos eco, por favor? Es que no te entendí lo que me estabas diciendo, por favor. A ver si se me escucha mejor. Ahora sí está mucho mejor. Ya, mi duda era es que en las otras funciones, en la parte de return, colocas lo que quieres que haga la función, como la resta de los parámetros que ingresas. Pero en la función de main colocas como que una frase ya establecida que es return exit success. ¿Eso siempre va o más o menos en qué me ayuda a colocar eso para la función main? Ah, ok, bueno, vamos a responder tu primera pregunta. Este exisuces es en realidad el número cero. Si lo di F12, aquí dice es el número cero, ¿verdad? Da lo mismo que yo ponga ese exisuces o que ponga el cero. En lenguaje C++, heredado de C, es un estándar que el cero signifique suces y el menos uno signifique error, ¿verdad? Entonces, el retorno del main simplemente para nosotros significa un estado que el programador decide para su programa. ¿Qué número puede retornar el main? El que vos querás. Vos puedes decir, bueno, si el main retorna un 5, ese 5 va a significar que el programa se bloqueó. Si el main retorna 10, ese número puede decir que va a significar que el programa le falta memoria y etcétera. Vos regresás el número y vos mismo le das el significado a ese número. Y obviamente la persona que usa tu programa tiene que saber esos números que regresa, qué significa, se los tienes que decir o documentarlos. profe, Ya entendí, una profe, pregunta. me quedó claro, gracias. Correcto, en este caso, espérame, yo pongo aquí exisuces que regresa un cero y yo mismo defino que este cero significa que todo está bien. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta. Profe, una pregunta. Hace ratico yo estuve viendo un tema Ajá. que la función se estaba arriba y se de main. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Podés hablar más rápido? Es que hablas muy pausado, no sé si es el internet, no se te entendió bien. Dijeron de que estaban
arriba antes del main y se ejecutaban abajo, abajo después del main. Ah, ya, 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 ya. Entonces lo que usted dice es lo siguiente. A ver, muchachos, esto que yo ponga acá, voy a responder la segunda pregunta. Siempre sobre funciones. Esto que yo pongo acá se llama definiciones. Definición restar, la definición de restar 2. ¿Puedo apagar tu micrófono para micro, por favor? Definición restar 4, ¿verdad? Entonces son definiciones. Yo puedo primeramente declararlas y después definirlas, ¿verdad? Voy a agarrar estas 4 definiciones. Dame un momento que la máquina le dé por responder. Por eso, pues es obligación, simplemente si se puede o no se puede hacer. No, no es obligación. Si vos querés las declarar primero y después las definir bajo el main. No hay ningún problema. Eso es lo que voy a mostrar ahorita. Deme un momento, por favor. Que no responde el Visual Studio. Ni modo, voy a tener que poner mi otra máquina. Solo que no le he instalado todas las cosas. Se me congeló el Visual Studio, muchacha. No responde. Y alguien está ahí pidiéndome control. No le den ahí pedir control a la máquina, por favor. Profe, Ajá. el no except, ¿para qué se usa? ¿El? El no except. Null sec. ¿Cuál decís vos? El que está casi al final de la definición de la función. Caso final de la definición. Ah, no es sec. Simplemente Sí. le estamos diciendo al compilador que nuestra función no lanza errores. No tiene errores. O sea que se va a ejecutar sin ningún problema. Sin importar que la hagamos. O cómo la invoquemos. Pero, profe, si ocurre una excepción, lo ignora. No, estás rompiendo vos mismo el estándar. Estás diciendo que la función que está marcada como no excepciones va a lanzar una excepción. Prácticamente tu programa va a morir. Ajá. No, me refiero a que si esa función lanza una excepción. No, dice no es sec, o sea que no lance excepciones, no lance errores. Ya. Profe, una pregunta. Ajá. Ya le dio por responder. Ahora sí. En la línea 32, en la línea 38, Ajá. auto se refiere a que reconoce automáticamente el tipo de valor que va a devolver, digamos, ya sea el factor, digamos. Sí, él calcula el tipo en base a lo que resulta de esta expresión, en este caso restar. Bueno, Ok, gracias. ya me respondió la máquina. Entonces, volviendo a lo que quería hacer, estas definiciones nosotros las podemos poner aquí al final del main, ¿verdad? Y aquí arriba podemos poner solo las declaraciones. Vamos a poner aquí solo nuestras declaraciones. Tenemos aquí las declaraciones. Solamente irían las firmas acá. Y abajo el main irían sus definiciones, ¿verdad? Es como cuando uno usa las cabeceras del C++. Sí. Entonces aquí estas serían prácticamente las declaraciones, ¿verdad? Y debajo del main estarían las definiciones, ya definiendo qué cosa va a tener esa declaración. Ya, para el compañero que preguntó, que dice que está acostumbrado a poner declarar arriba y implementar abajo, pues no hay ningún problema si pones esto arriba el main o abajo el main, le da igual al programa, con que existe la función y se puede invocar, no hay ningún problema en eso. Ya, entonces, no sé si no hay más preguntas, puedo seguir. Ahora, ahora, Denis, ajá, dime David. una preguntita. Eh, de la línea 32, ¿cómo se llama este símbolo que está al ladito de no enter? Esta, Ese. esta, bueno, no sé cómo le llaman aquí, pero con esta solo indicas el retorno. Pero Ah,
Es que en este contexto no sé qué nombre recibe, sinceramente. Solamente para indicar el valor de retorno. En este contexto en que lo estoy usando, ¿verdad? Pero si lo hice en contexto de puntero sería una desreferenciación. Pero en este contexto no sé si ni siquiera sé si tiene nombre oficial. Ah, bueno. Ya. Gracias. Entonces vamos a seguir. Ahorita de funciones es eso lo sencillo, ¿verdad? Ponemos el nombre, el tipo que regresa y los valores que recibe. Ya voy a explicar más sobre funciones, pero antes de ello vamos a meternos aquí a otro temita y vamos a poner después más complicado esto de las cosas de las funciones, ¿verdad? Voy a quitar esto para mientras. Y vamos aquí prácticamente con lo que tiene que ver los tipos de datos, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Ya en la primera clase vimos que tenemos los tipos enteros, ¿verdad? Los reales y los tipos texto y los tipos de usuarios. Ya aprendimos que los tipos enteros son los de int8, int16, el int32 y el int64. Y cada uno de estos con su versión sin signo, ¿verdad? Con una U adelante. Todos tienen un guión bajo T, ¿verdad? Como tipo. Estos serían los tipos de cada uno. Ahora, en los reales, nosotros ya sabemos que tenemos el float, el doble y el long doble. Como tipo texto, ya sabemos que tenemos el char, el signature, el unsignature, ¿verdad? Tenemos el char 8, el char 16 y el char 32. Y como tipo de usuarios tenemos el enum, el enum class o enum scrub. No me pregunten por esto, esta es una clase por aparte. Vamos, ahí les voy a explicar después qué cosa es esto. Así que no acepto preguntas ahorita. Tenemos también el scrub, tenemos el class y el unión. Estos tienen los tipos de usuarios, ¿verdad? Pero, Los booleanos. así, eso booleano lo voy a poner aquí en tipos especiales. Siempre se me olvidan los tipos especiales. Vamos a poner aquí el tipo bool en el ptr-t y el voy asterisco. O vamos a ponerle aquí puntero genérico. Vamos a poner esos tres como tipos especiales. Ya, entonces ahora nosotros, yo le dije, vamos a ocupar siempre int32-t, ¿verdad? Siempre les digo. Pero, ¿de dónde viene este int32? ¿Por qué es int32? ¿Cómo yo defino un tipo que sea parecido a este? ¿Verdad? Entonces, C++ nos ofrece lo siguiente. Lo que son crear alias de tipos, ¿verdad? Y alias de, por ejemplo, alias de variables. Entonces, ¿cómo defino un alias de tipos? Tenemos dos maneras para definir un alias de tipo. Podemos ocupar, ¿verdad? Para los alias de tipos, podemos ocupar la palabra typedef o la palabra using. El typedef prácticamente es de lenguaje C. Y ocupar using es de lenguaje C++. Antes prácticamente de C++14, antes de C++14, ¿verdad? Siempre se ocupaba la palabra typedef. Pero después de C++14, ¿verdad? Ahora tenemos que ocupar siempre la palabra using. No hay ningún problema en seguir ocupando typedef, pero se recomienda que ocupemos cosas que sean exclusivas del lenguaje, ¿verdad? Using. Entonces, asumiendo que yo tengo aquí un tipo que se llama int, mi tipo entero. Entonces, yo quiero
que mi tipo entero no sea un nombre de variable, sino que sea el nombre de un tipo. ¿Cómo lo logro? Digo typedef al estilo del lenguaje C, typedef in mi tipo entero. Entonces, si se fijan bien, hasta me lo coloreó diferente, indicando que mi tipo entero ya no es un tipo de variable, sino que es un tipo inventado con mí. Entonces vamos a ponerle aquí, en vez de mi tipo, vamos a ponerle in en mayúscula 32. Entonces yo ya puedo crear variables de tipo int32 con i mayúscula. Entonces puede ser aquí int32 entero 1, por ejemplo. Y ya puedo hacer operaciones sobre él. Le puedo decir co menor entero 1. Y va a funcionar. ¿Por qué? Porque este int32 es un sinónimo del entero. Y esto me va a funcionar sin ningún problema. Y sea que ustedes le digan sinónimos o alias, da lo mismo. Ahora, los tipos que nosotros hemos agregado, esto que menciona aquí, prácticamente todos son un alias de los tipos primitivos que vimos en la primera clase, de int, short, long, un signo long, etcétera. Son sinónimos. Solamente aquí, si se fijan, me compiló, salió el número 10 del número, todo excelente. Solamente que la diferencia es que esos tipos nos garantiza la implementación que tiene el compilador, lo garantiza que ese sinónimo va a tener esa cantidad de bytes. Por ejemplo, C++ tiene otros tipos. Hablando más del sistema de tipos, tiene por ejemplo int32, por ejemplo esta, fast int32t, entero. Entonces, tenemos aquí categoría de entero que tenemos en el lenguaje. Vamos a poner int32-t. Vamos a poner aquí solamente entero. Poner aquí un entero rápido. Tenemos int32. Y vamos a poner esta. Mi entero con mínimo 32 bits, que se llame este. Entonces, esta que tenemos aquí, que indica si ocupamos este tipo de acá. Esto aplica para todos los tipos, 8, 16 y 64, además de 32. Esta que significa que nuestra variable entero, ¿verdad?, tiene los 32 bits sí o sí. ¿Qué significa este sinónimo? Que decir que ese tipo necesita un entero que tenga prácticamente, voy a comentárselo aquí, que tenga 32 bits y que sea el más rápido, que tenga 32 bits y que sea el más rápido del PC. No sé si la explicación está un poco clara o confusa, pero déjeme aclararlo. Por ejemplo, el computador trabaja con bloques de bits. Entonces digamos que el computador, vamos a ponerlo aquí. Vamos a comenzar a dibujar, ¿verdad? Entonces, esta que está aquí es la memoria RAM. Esta que está en rosadita, ¿verdad? Entonces tenemos bastantes bloques de memoria. Vamos a poner aquí estos bloquecitos que estoy dibujando. Van a ser bloquecitos de 32. Entonces cada uno de estos bloquecitos, ¿verdad?, utilizan 32. Utilizan 32 bits, ¿verdad? 32 bits. Entonces, si yo ocupo, digamos, una variable que solo tiene 8 bits, no sé, declara aquí un int8-t valor, ¿verdad? Solamente estamos ocupando aquí un pedacito de lo que tiene cada cuadrito, ¿verdad?
Entonces, la computadora almacenar el valor y desplazarse prácticamente al siguiente cuadrito, el que va acá, así desplazarse en cuadrito, puede ser que vaya más lento, ¿verdad? Porque la computadora solo trabaja rápido, pero si va de bloques de 32 cada uno, entonces la computadora va balazo a la operación. Pero si trabajamos con bloques que no caben, pues que no es del tamaño de la celda que tenga nuestro procesador, puede ser que el programa vaya más lento. Entonces con este tipo le estamos diciendo, mira, dame el bloque más rápido de memoria con la que trabaja nuestro procesador. Ah, ok. Entonces, aunque nosotros le digamos acá, este que tenemos aquí, aunque nosotros les digamos 32 bits, puede ser que el tipo no sea de 32 bits, pero él nos va a dar un tipo que es el más rápido para el computador y que alcancen esas 32 bits. Y eso va a cumplir, que tenga 32 bits y que sea el más rápido. Pero no necesariamente tiene que ser de 32 bits esa variable. Puede ser que esa variable sea o más grande o más pequeño. Ah, no, o sea más grande nada más. Que sea igual o más grande, más pequeño no. Que sea igual o más grande. ¿Verdad? Eso es lo que indica este tipo. Ahora, este que tenemos aquí nos está diciendo que queremos un entero que por lo menos tenga 32 bits. Y eso es lo que le estamos asegurando. No importa qué tipo de dato me des, pero por lo menos ese tipo de dato que me des tiene que tener por lo menos 32 bits. Pues, y pasa lo mismo. Puede ser o más grande o igual, pero no nos garantiza velocidad. Solamente nos está garantizando la cantidad de bits, no velocidad. Y el de arriba lo garantiza tanto velocidad como esa cantidad de bits. Estamos, y esto creo se aplica para los demás. Antes de seguir, ahora sí, ¿preguntas? ¿O están claros? ¿Me escucha, por favor? Ah, bueno, aquí no hay nada más que decir, está claro. Correcto. ¿Escucha? Ajá, sí, dígame. Oye, estás comentando que, bueno, el de más me va a dar el entero más rápido, más próximo que el procesador. Entonces, ¿me puede dar acá un entero de 64 bits? Sí, ¿Más rápido? sí, puede ser que en la computadora mía que tengo el más rápido sean bloques de 64 bits. Entonces, aunque yo estoy pidiendo uno de 32, puede ser que este tipo sea de 64 bits. Porque solo estamos pidiendo que sea el más rápido y por lo menos me dé 32 bits. Pero no necesariamente el bloque de memoria que me dé tiene que ser de 32, puede ser más grande. Ok, gracias. Ajá, ¿alguien más? Profe, utilizar los alias de tipo no sería óptimo para el computador. Mm, en el caso del sistema de tipo, el que ocupa C++, en el caso de los números, simplemente nos garantiza que vamos a trabajar con la cantidad de bits necesaria. Pero ya saliendo de estos ámbitos, prácticamente es porque los tipos C++ son demasiado largos. Por ejemplo, bueno, esto lo voy a dejar comentado por si acaso alguien me va a preguntar más. Por ejemplo, yo quiero declarar un screen. Ya vas a ver por qué la importancia. No me lo incluye. Vamos a agregar aquí string. ¿Verdad? Entonces aquí normalmente ustedes hacen esto. String cadena. Por ejemplo. Pero esta cadena no es este tipo de string en realidad no existe. Es un alias. ¿Cuál es el tipo real de string? Es prácticamente basic string, ¿verdad? Le dice el tipo del carácter, ¿verdad? Recibe aquí char trait o los rasgos de un carácter. Char traits. Tenemos aquí el tipo char. Y después recibe un administrador de memoria. Allocator. Aquí. Y este allocator tiene que ser también, le decimos que de tipo char. Y esta aquí la vamos a poner cadena 2. Entonces, realmente este es el tipo original del tipo char. Esto va a funcionar sin ningún problema. Vamos a hacer aquí texto. Y aquí le vamos a decir texto. Ahora, haciendo la pregunta. ¿Es práctico
escribir a cada rato este tipo tan enorme? No, no es nada práctico. Entonces, cuando tenemos tipos demasiado grandes, ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer? Crearle un sinónimo. Por ejemplo, typedef, y le decimos aquí mi string, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este tipo tan largo no lo ocupo y ocupo mi sinónimo, que mucho mejor se lee bien y ya está configurado con cositas acá. Es que los tipos C++ funcionan por lo menos como si fueran fábricas. Entonces, como casi todo C++ está hecho en código genérico o plantillas, los tipos tienden a ser demasiado enormes. Por eso trabaja con bastante sinónimo. Entonces, si yo le doy un F2 al string, van a ver, aquí ocupa la versión de C++, ¿verdad? Porque ya no se ocupa la versión normal. Van a ver que tiene lo mismo que yo puse acá. El montón de sinónimos. Y lo mismo pasa con el tipo del code. Ya aprendíamos en las clases anteriores que el tipo de code es Austrian. Pero Austria en realidad no es el tipo real. Si la damos F12 también es un sinónimo de otro tipo tan largo. Basi Austrian y ahí están el montón de sinónimos. Prácticamente con C++ siempre trabajamos con sinónimos y muchas veces no se dan ni cuenta. Porque los tipos tienden a ser muy grandes. Ajá, no sé si logré responder tu pregunta. Ok, profe, muchas gracias, me quitó la duda. ¿Alguien más? Maestro, yo. Ajá, hable. Bueno, sigamos pues. Correcto, entonces ya que estamos aquí, ya vimos que podemos crear sinónimos con typedef. Bueno, ya le adelanté y la otra versión es que en vez de typedef pongamos la palabra using, ¿verdad? Esta que está aquí al final, mi string, pasaría el principio using y el nombre del sinónimo, ¿verdad? Y después el tipo de quien es sinónimo. En este caso, eso que está aquí. Y esta sería la versión de C++ using, el nombre del sinónimo y el tipo del que va a ser sinónimo. Maestro, Ajá, maestro, tengo una pregunta. ajá. Mire, porque tengo esta pregunta desde hace tiempo y usted sabe, es que mi waifu favorita es Rias Gremory y quería saber cuál es su waifu favorita. La waifu favorita de usted. Pero ese tema fuera, eso te la pregunto al final. ¿Ves? Eso te respondo al final, ahorita no. No, Pero ¿sabe? Para tener una relación profesor-estudiante mejor, ¿sabe? es que si te respondo una pregunta fuera de tema, muchos se van a perder del contexto. Ya, entonces mejor pregúntame al final. Entiendo. Entonces no quiero perder el hilo de la explicación. Entonces si me haces preguntas con lo que voy explicando, te la respondo. Pero si ya fuera de tema, vamos hasta el final. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, es solamente para no perder el hilo del tema. Entonces sigamos. Ahora, en C++ existen varias formas de poner los tipos. En C++ tenemos en los tipos en C++ prácticamente tienen lo que conocemos nosotros estados. Vamos a ponérselo así. Yo sé que este no es un nombre oficial, pero lo vamos a poner como estados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los estados que pueden tener este tipo? Podemos llamarlo un estado constante, ¿verdad? Representado mediante la palabra const. Un estado volátil, representado con la palabra volátil. Puede representarse, el otro que podemos decir sería un estado L o referencia. Vamos a poner así. L o referencia. Este se representa mediante un ampersand. Podemos decir un estado R o temporal. Este se representa mediante los dos ampersand, ¿verdad? Por los momentos solo vamos a dejar esto. Entonces vamos a decir que las variables tienen como estos tipos de estados. Y el otro sería, poner aquí, automático. Esta cosa ya está deprecada en C++, pero en lenguaje C sí es válido, entra la palabra auto. Entonces por lo menos, por ejemplo, tenemos aquí el
otra vez, volvemos con el int32, porque acá tú usas este tipo, int32 b1, pongámosle. Esta variable es prácticamente, antes, más moderno, esta variable se representaba de la siguiente manera. Auto int b1, ¿verdad? Y si esta variable, digamos, era con signo, acá, prácticamente era auto un signe int b1. Pero ahora esta palabra auto en C++ tiene otro significado, ya se lo voy a explicar más adelante. Bueno, algunos ya lo saben. Entonces, ¿qué tiene esta variable que está aquí? Prácticamente es lo que, cuando creamos una variable, es lo que conocemos nosotros como variable de almacenamiento automático. ¿Qué quiere decir automático? 1. Que esa variable esté en la pila. 2. Se destruye en cuanto nomás, ¿verdad? Sale del ámbito. En este caso, como B1 está dentro del main, al salir de esta llave, o sea, también el main, esta variable es destruida, ¿verdad? Entonces el ciclo de vida de una variable automática es desde que nace hasta que termina donde existe su ámbito, muerto, ¿verdad? Esa sería una variable automática. Ahora, esta variable le podemos poner, decirle, porque como está así, es una variable, o sea, variable, es decir, se puede modificar. Por ejemplo, igual a 10. El otro caso que tenemos es que nosotros podemos decir, mira, necesito que esta variable que no se me modifique, ¿verdad? Le podemos indicar que esta ya no sea variable, sino que sea una constante. Hay unas personas que dicen, declarate una variable constante. De hecho, esa expresión no tiene sentido, porque o es variable o es constante. Entonces vamos a declarar una constante. No anden diciendo declarar variables constantes, porque no tiene lógica esa expresión. Entonces vamos a convertir esa variable b1 en una constante, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí la palabra const. Entonces este b1 ya es constante. Una constante tiene la siguiente regla. Esta constante b1 sigue siendo también de almacenamiento automático, pero ya no es variable. Una constante de almacenamiento automático. Siempre se guarda en la pila y se escribe cuando sale del ámbito. Solamente que nos pide que tiene que ser inicializada sí o sí. Pongámosle un 15. Y como su nombre lo dice, B1 es una constante, ya no se puede modificar. O sea que es una constante, o si ocupamos el término variable, sería variable inmutable. O esos son los sinónimos. Constante es un nombre o variable inmutable. Cualquiera de los dos nombres son válidos. Pero este nombre que usan algunos, variable constante, no sé, yo no le hallo sentido. Ya, pero podemos ocupar estos dos, variable inmutable o constante. Listo, entonces esta tiene que ser inicializada. Pero con C++ tenemos un nuevo detalle. Este const que está aquí, solo este es meramente curiosidad. Para ustedes, este const se puede poner tanto antes del tipo como después del tipo, ¿verdad? Da lo mismo tener esto que yo tenga acá, el const adelante, o tenés el const después. Es la misma cosa. Ustedes deciden cualquiera. Ahora, siempre que vamos a leer una variable, la vamos a leer de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo se lee B2? Podemos decir B2 es un entero constante, ¿verdad? Vamos a decir aquí, B1 es una constante a un entero. Al final se sobreentiende, ¿verdad? Entonces leámoslos de derecha a izquierda. Entonces, si yo declaro otra variable de tipo real, long doble, B3, y quiero que este B3 sea constante, se lo ponemos adelante, ¿verdad? O si no,
se lo ponemos antes. Const. Ya tenemos const adelante o después. Listo. Ahora, ¿qué otra característica tiene esta variable? Además de ser almacenado automático y de estar en la pila, y ya sea esta constante o variable, está automático, está en la pila, se escribe cuando se me sale del ámbito, ¿verdad? También se le considera un vamos a ponerle aquí de categoría L. ¿Qué significa L? O sea, viene del F. Pero aquí viene eso de categoría L. O sea, que esta variable es una expresión que puede existir en la izquierda. O sea, una expresión L que tiene la siguiente característica. Tiene memoria. Se puede asignar. Puede estar, vamos a ponerla aquí abajo, vamos a ponerla aquí abajo. Tiene memoria existente mediante un identificador, ¿verdad? Se puede asignar. Y por último vamos a decir aquí. Siempre está. Vamos a darle aquí. Casi siempre está en expresiones donde la variable o constante está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿tiene memoria existente mediante un identificador? Sí. B2. B2 tiene su propia memoria. Ahora, ¿se puede asignar? Sí. Si no fuera constante, la podemos asignar. Ahora, casi siempre esa expresión está a la izquierda. Sí. Por ejemplo, podemos hacer aquí, vamos a quitar B3 que no sea constante, va a ser variable. Entonces decimos B3 es igual a 10. Correcto. Entonces B3 se puede asignar y hay una expresión que está a la izquierda de la asignación. Entonces es una categoría L. Entonces cumple estas tres cosas. Ahora, ¿qué pasa con la categoría R? ¿Verdad? O temporal. Entonces, con la categoría R prácticamente, como su nombre lo dice, vamos a poner aquí más abajo, ¿cuáles son los valores de categoría R? Por ejemplo, un literal. ¿Qué es para nosotros un literal? Un número. Un número real. 10 punto eso. Una cadena en ANSI. Una cadena Unicode. Entonces, estos son los literales. Puede ser un número o cualquier tipo de cadena de la que ya hemos explicado. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como literales. Por favor, apaguen el micrófono. Ahí, espérense que yo les solicite las preguntas. Entonces tenemos aquí como literales, ¿verdad? Puede ser un número, cadena, eso y eso que tenemos aquí. Estos literales prácticamente en C++, además de la palabra literales, se le conoce mediante la palabra de expresiones constantes, ¿verdad? Y mediante la palabra reservada const expression. Creo que es así. Const expression. Aquí está. Con expression, entre esa palabra. Con expression, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estas literales con expression pertenecen a la categoría R? O temporales. Yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, tengo ese B3 ahí. ¿Puedo decir yo 10 igual a B3? No, no puedo hacer eso. Eso es ilegal. Puedo decir hola va a ser igual a mundo, pero es igual de asignación. No, no se puede. Este error y este error. Estas expresiones que nosotros tenemos ahí
Prácticamente son expresiones que siempre van a la derecha, o R de derecha, right, ¿verdad? Son expresiones que se me van a la derecha, pues se le llama categoría R o temporales, ¿verdad? Siempre van a la derecha. Ahora, ¿este 10 tiene memoria? No, un temporal no tiene una memoria asociada a un identificador como la categoría L, ¿verdad? Aquí yo tengo esta, pero esta ya tiene su propia memoria, la puedo obtener, modificar, hacer lo que yo quiera con ella. Pero si yo tengo esta acá, no existe en memoria, simplemente está como un objeto temporal que se va a destruir en el mismo momento que la estoy declarando. Ese es su ciclo de vida. Nomás la declaro, se ocupa y se muere. Ya no tiene más que dar. Pues se llama categoría Rs o temporales. Ahora, ¿por qué yo explico esto y por qué es importante? ¿Verdad? Porque nosotros podemos representar nuestro valor L y R mediante variables. Por ejemplo, digamos que yo quiero representar el 2 y ahí donde yo entro este B2 mediante una variable de categoría L o variable de categoría L, pero que sea el mismo B2, ¿verdad? O este B3 que sea el mismo B3. Yo aquí arriba les mencioné aquí, ¿dónde está? Alias de variables. Esto. ¿Cómo declaro un alias de variable? Por ejemplo, quiero hacer un alias del B3. El B3 es de tipo long doble, ¿verdad? Entonces yo digo, pongo el mismo tipo, long doble. Le puedo decir aquí B3 alias es igual a B3. Pero está aquí alias B3 alias no es un alias B3, simplemente es una asignación cualquiera. Entonces para transformar ese en alias le ponemos el ampersand al lado izquierdo de la variable, pero si solo hay un tipo se lo pueden poner al tipo, no hay ningún problema. Yo siempre se los pongo al lado izquierdo de la variable. Entonces le ponemos un ampersand. Entonces este B3 que está aquí y este B3 alias la variable que está aquí es exactamente la misma variable B3. Por ejemplo, vamos a verlo. Code, vamos a decir aquí el valor del alias es, y vamos a decir aquí B3 alias. Vamos a dar el salto de línea. Ahora vengo yo y modifico B3 igual a 30. Aquí prácticamente me va a imprimir el valor 10. Después B3, como prácticamente este B3 alias y B3 son la misma variable, solamente que con diferentes nombres, aquí me va a imprimir 30. Vamos a correr y que ustedes puedan ver el ejemplo. Ahora, mientras esto está compilando, ahora sí me pueden hacer preguntas. Vamos, ajá. Sí, dígame Yushi. Ajá, dígame. Yushi Steer. Ajá. Pues ahí en los que nos mencionan, también podría la clasificación static. No, calma. Ya voy después con esa palabra static. No te adelanté. Pregunta sobre lo que tenemos acá. Ya voy a explicar qué onda el static. Ok, profe, gracias. ¿Otra pregunta? Si vieran aquí, salió el 10 y el 30. Ajá. Profe, entonces, eso es como que un puntero a la misma variable. Sí, es una versión más cómoda como de obtener el mismo valor de la variable. Es como si fuera un puntero más elegante. ¿Cómo? Pero no es. Una pregunta, profe. Ajá. Ese B3, entonces, bueno, yo que normalmente siempre creí que el C++ siempre al declarar una variable tenías que poner su tipo, ¿no? En este caso no, nunca sería necesario ponerle ¿Ponerle qué cosa? Ajá. Termina tu pregunta. su tipo. Ah, vos decís no poner el tipo. O no sé cómo te referís. No sé de qué Claro, entiendo en tu este pregunta. caso
a las variables temporales. No se pone tipo en este caso. No, es que el tipo siempre existe. Toda variable tiene su tipo. Siempre tenés que poner vos su tipo. Eso no lo puedes negar, es un hecho innegable. Toda variable vos le pones su tipo siempre. Profe, está asignando, bueno, no está asignado, está en la misma dirección de memoria, entonces de B3. Sí, por ejemplo, si yo quiero imprimir la dirección de memoria acá, yo puedo decir acá code para que vean que siempre es la misma variable. La dirección de B3 es, ¿verdad? Esta cosa. Vamos a poner aquí ampersand B3, ¿verdad? Después podemos decir aquí más abajito la dirección de B3 alias es, y nos tiene que dar prácticamente la misma dirección ambos, porque representa la misma variable, solamente que con nombre diferente. Profe, dos consultas. Cuando indicó el parámetro, Ajá. puedo poner del lado de la variable. Si yo declaro un mismo tipo varias variables, ¿no? Una por constante y otra no, igual que puntero, o esto de Mejora tu audio, que no te entiendo lo que me estás diciendo. Se te escucha bastante borroso la voz. No sé, pon ahí un poco más de silencio y me volvés a preguntar la pregunta, por favor. ¿Aló? Sí, ahí va. ¿Aló, aló? ¿Yay? ¿Tu pregunta? Es que no te escuché, no se te escuchó bien. Recuerda, muchachos, que cuando me vengan a preguntar, que por lo menos se les entienda cuando hablan. Disculpe, ahora se escucha mejor. Ahora sí está mucho mejor. Bien. Consultaba la parte arriba, cuando uso const, que dijo que se puede poner al lado del nombre de la variable, al igual que el ampersand. Ajá. Eso, si yo declaro varias variables de la misma línea, ¿puedo ponerle el const a algunas y a las otras no? No, es que si yo pongo aquí a la par, por ejemplo, B6, B7. No, de ese lado no, del otro. Como del otro. Antes del igual, puedo poner coma. No, es que es la sintaxis. Aunque yo le ponga aquí B3, B4, B5. Vamos a poner aquí B6. Claro, pero en el caso de abajo, yo puedo poner después del 15, B3, B4. Sí. El const aplica al B1 solamente. No. Va a aplicar a todas las variables. Porque prácticamente esto que tengo marcado es el tipo. Perfecto. Es el tipo. Y ese tipo se aplica a todas las variables. Está bien. No es como en punteros. Y la misma pregunta para el caso de la línea 110. El ampersand sí aplica No. al nombre de la variable. Así es. Por eso es que yo el ampersand se lo pongo a la variable y no al tipo. Porque el ampersand pertenece a la variable. Claro. Ya, no al tipo. Bien. Esa era la... Sí. Pero esta aquí representa un tipo completo. Quiero ver. Yay, nunca me cargó esta. Ni modo, está súper lenta mi consola. Así le pasa a mi máquina cuando estoy grabando. Estoy con ese montón de alumnos en Teams. Entonces apuntaría a la misma dirección de memoria, pero se entiende. Sí, es que quería que vieran el resultado, pero ni siquiera he comenzado a escribir. Ahí está. Ahí está. Bueno, como no le... no, me parece que no le puse espacio aquí. El valor del alias, la dirección. Me lo puso todo pegado esta cosa. Pero si se fijan bien, dio lo mismo. Aquí todo pegadito. Prácticamente no sé dónde comienza porque puse aquí 01. Déjeme poner aquí. ¿A quién estoy llamando este? Congs. Vamos a quitarle estos acentos. Podría entonces hacer varios alias aplicando a B3.
Sí, y si yo quiero puedo declarar otro alias. De hecho lo puedo poner aquí a la par. B3 segundo alias es igual a B3. Puedo poner otro ampersand aquí. Incluso puedo decir aquí, más abajo, puedo decir aquí B3 tercer alias desde B3 alias, y puedo poner aquí B3 al final, B3 alias, B3 segundo alias y este B3 tercer alias de B3, todos representan la misma variable de 3, solamente que ya tiene un nombre, dos nombres, tres nombres, son cuatro nombres diferentes y todos representan la misma variable, misma dirección de memoria. Ahora, ¿por qué esta nosotros nos es útil? Porque viene la pregunta, ¿por qué nos es útil? Digamos que yo tenga aquí una función. Yo le dije que íbamos a volver a las funciones, ¿verdad? Pues ya vamos a regresar de nuevo a las funciones. Vamos a comentar todo esto. Es que ya se mira feo. Si no tienen más preguntas, díganme que necesito borrar todo este alboroto. Ajá. No hay más preguntas, pues voy a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto que tenemos acá. Todo eso que está ahí me estorba. Todo esto se va. Y vamos a dejar solo las definiciones. Vamos a quitar las declaraciones. Para practicar vamos a tener que escribir código. Listo. Sí, listo. Ahora sí. Veamos. Digamos que yo tengo aquí una función que se llame void. Hago muchas cosas. Vamos a ponerla aquí. Hago muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas va a hacer? Vamos a decirle que entre las cosas que hace van a ser las siguientes. Le vamos a pasar aquí un texto. Ya le explico unas cosas aquí. Un texto, string. Aquí texto. Y yo necesito que me regrese. Este es solamente de ejemplo, ¿verdad? El tamaño. Tamaño del texto. Quiero la última letra en mayúscula. Quiero que me regrese la primera letra también en mayúscula. Mayúscula. ¿Verdad? Y quiero también decirle que me regrese la palabra al revés. Quiere esas tres cosas, pues. Entonces, ¿cuántos tipos nosotros podemos resolver en esa función? Solo uno, ¿verdad? Recibe el texto. ¿Cuántos tipos podemos regresar a la función? Solamente uno. Ah, le dirán ustedes, ¿cómo hago para regresar varias cosas a la vez? Bueno, hay tantas maneras de hacer eso de retorno múltiples, pero ahí donde entra en juego lo que acabamos de ver, declarar alias. Entonces, bueno, para hacerlo más fácil, vamos a declarar varias alias que modifique los argumentos que le pasan a la función de donde lo llamó. Es decir, si yo llamo aquí en el main y yo le digo aquí la clase de C++, de CPP, para que siga la P en mayúscula y aquí la L mayúscula, diga así. Bueno, necesito el tamaño del texto, la longitud, el size, el tamaño del texto, vamos a poner que se llama size, ¿verdad? Necesito la primera letra mayúscula, la primera letra, necesito en mayúscula, necesito, digamos, la segunda letra mayúscula, digamos. Bueno, son demasiados argumentos. Vamos a darle aquí un enter. Un enter. Necesito la última letra mayúscula. Perlas. ¿Verdad? Y necesito la palabra al revés, ¿verdad? ¿Verdad? Necesito todas esas cosas de esto que tenemos aquí.
Entonces, obviamente, estas van a ser variables que van a existir, ¿verdad? Entonces, la primera size, como se refiere a tamaño, siempre que creamos con tamaño, ocupamos el tipo safety, ¿verdad? Tenemos aquí su tamaño. Como queremos la primera letra en mayúscula, como solo una letra, tenemos aquí un tipo char. Como los dos van a ser el mismo tipo, lo podemos declarar en la misma línea. Y luego, como es una cadena, ponemos aquí el string, reverse string. Ahora, necesito que estas variables sean modificadas en esta función. O sea, necesitamos pasarlas por referencia. Y para pasar por referencia, necesitamos esta misma variable. Exactamente variable con su misma memoria y todo. Pero no necesariamente tiene que por qué ser el mismo nombre. Entonces aquí tenemos void. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues le declaramos alias de estas variables que necesitamos dentro de la función. Entonces aquí simplemente le ponemos aquí ampersand. Ampersand al size, ampersand a la primera letra, a la última letra y a la cadena, ¿verdad? Vamos a alinear esto que se me veía feo así. Listo. Tenemos todas esas cosas que necesitamos del texto. Ahora, ¿por qué yo le indiqué el const es importante? Porque ¿vamos a modificar la variable de texto? No. Entonces, otro tips de optimización es que siempre le pongamos const a nuestra variable cuando no van a ser modificadas, ¿verdad? Ahora, esta variable, al no tener un ampersand ni nada, cada vez que nosotros le pasemos acá, por ejemplo, que yo diga aquí, screen texto va a ser igual a esto que tenemos aquí, por ejemplo, texto va a ser a esto y nosotros se la pasamos de parámetro, esto es deficiente. ¿Por qué es deficiente? Porque estamos creando una copia dentro de hay muchas cosas y no necesitamos crear una copia. Basta con que crearle otro alias y que no la podemos modificar. Ya, texto, este texto que está aquí, vamos a ponerle aquí para que no se confunda. Este texto argumento que está aquí es un alias de este texto que está en el main. Este size que está aquí, todo esto son alias que tenemos aquí. Yo sé que le puse los mismos nombres, pero nada tiene que ver una con la otra. Los nombres pueden ser iguales o no. Ya lo vimos en la explicación anterior, ¿verdad? Pero ahora, ya de esta manera ganamos optimización, ¿verdad? Al no copiar este texto. Incluso como si este texto le pasamos a la variable, se pasa tal cual sin copiarla. Si nosotros le pasamos la cadena directamente, eso se me olvidó explicarle. Esta que está aquí es una expresión L, ¿verdad? Pero cuando va acompañada de esta manera, con tipo y ampersand, esta expresión L, a su vez, también es una expresión R. Una expresión R. Yo les dije que esta que está aquí, ¿verdad? Es una expresión R, es un literal. Pero cuando tenemos con tipo ampersand, además de ser expresión L, también es una expresión R. O sea, es decir, es capaz de obtener objetos que no tienen memoria real, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo un ampersand acá, aquí en texto, a modo de ilustración, espérenme un momento. Ya respondió. Aquí me marcó el error. ¿Por qué me marcó el error? Porque ya les dije la regla. Prácticamente esto debe ser un alias de otra variable, algo que ya existe. Y un R, y este es un valor R, no tiene variable y nada de eso, es un valor temporal. Por eso nos marca el error. Pero si nosotros convertimos esto en una referencia constante, nuestro texto no necesita por qué tener un valor L asignándosela. Prácticamente esta expresión que tenemos aquí es capaz de transformarse en una expresión R.
¿verdad? Capaz de obtener el objeto temporal. Entonces pueden ocupar esa técnica acá para que si el objeto, si se le pasó la variable string, que se pasa la variable tal cual. Y si se le pasó un texto, pues que cree el objeto. Entonces aquí prácticamente él está creando el objeto, ¿verdad? Está creando el objeto tal cual, guardando el temporal, ¿verdad? Y aquí si yo paso esto tal cual, está creando el objeto textoar. Y si yo paso la variable texto, simplemente textoar viene siendo un sinónimo o un alias de texto. Así, no hay nada más que decir. Ahora, vamos a sacar la información que nosotros necesitamos. Necesitamos el tamaño, tenemos aquí texto argumento. Texto argumento, tenemos aquí prácticamente nuestro len. Tenemos aquí nuestro length, ¿verdad? Tenemos el upper first letter, prácticamente la vamos a hacer aquí. Textoar.first. Quiero ver si este lo tiene. Tiene back. Punto front. Y aquí vamos a agregar aquí un otro include que se llama numeral include setType, ¿verdad? cctype, ¿verdad? Entonces con ese setType tenemos una función que se llama toUpper, ¿verdad? Y así ya tenemos nuestra letra en mayúscula, ¿verdad? Ahora vamos con el otro upper last letter, prácticamente aquí lo mismo, toUpper. Tenemos aquí el toUpper, textoar punto back, nos da la última letra, la pasamos a mayúscula, ¿verdad? Y ahora la letra en reversa, reverse string, ¿verdad? Va a ser igual. Y le decimos aquí string. Y tenemos aquí nuestro textoar. Textoar.crbellin. Y nuestro textoar.cre. Y así prácticamente ya invertimos nuestra letra. Ya lo ponemos en reversa, ¿verdad? Y ahora podemos nosotros mismos aquí en el code imprimir las 4 cosas que tenemos. Code, el texto, pusimos aquí, el texto es, y decimos acá texto. El tamaño, vamos a decirlo aquí, su tamaño es de size. Tenemos aquí ahora la primera letra en mayúscula es upper first letter NDL. Tenemos ahora la última letra en mayúscula es, ¿verdad? El upper last letter. Y por último el texto al revés es, tenemos aquí el reverse string NDL. Listo. Corremos este y ahí nos tiene que dar ahí nuestro resultado. Ahora sí, mientras compila, muchachos, ¿tienen preguntas, dudas? Mientras está compilando. Profe, en la anterior clase nos dijo que nos iba a enseñar a implementar una
función igual como NDL, nos dé un ejemplo. Sí, eso va a quedar cuando veamos la clase de Leaf. Hasta ahí le voy a poner ese ejemplo. Es porque, Ok, pero sí, es que se me estaba pasando la mano, estaba avanzando demasiado. Ya, así que espérate. Cuando vamos a Leaf voy a poner ese ejemplo. Ajá, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bueno, si se fijan acá, dice, el texto es, dice, la clase C++. Tiene 15 letras. Correcto, que son 15 letras. Dice, la primera letra en mayúscula es la L, ¿vieron? Tenemos la L. La última letra en mayúscula, tenemos aquí la P. Y el texto al revés, si se fijan, PP, C, espacio, D, etcétera, hasta llegar a la. ¿Vieron? No funcionó tal cual. Entonces, con lo que tenemos, podemos pasar prácticamente las variables por referencia mediante sus alias, ¿verdad? Aquí podemos pasar de referencia a la variable para optimizar y que no se hagan copias. Y podemos decirle que es constante. Y como nuestra función no lanza errores, la marcamos como no exec, ¿verdad? Que no se les olvide, no exec. Y listo, ya tenemos aquí nuestra función. Ya. entonces sirve para optimizar. Sí, al compilador al saber que esta función no lanza errores, no va a ponerle ningún chequeo en espera de errores, lo cual que tu ejecución de esa función va a ser más rápida porque no le va a agregar ningún código adicional de chequeo. Y con el ampersand igual lo optimizamos, ¿no? El código. Sí, porque no está realizando ninguna copia. Ok, profe. Pregunta hasta acá, necesito que queden claros. Preguntas. Puede ser la clase en vivo. No hay más preguntas. Profe, entonces, ¿cómo definiría la referencia? Este ampersand. Sí, profe. De hecho, te lo diré en una palabra. Es un alias nada más. No tengo nada más que decir ni nada más que inventar. Es que no hay que por qué buscarse conceptos rebuscados. Si me pregunta David, ¿qué es para vos la referencia? Es un alias a una variable. Listo. No hay nada más que decir. Eso es todo. Ya. Porque al final representa la misma variable, pero con un nombre diferente. Ajá. Si esperabas un concepto más técnico, no te lo puedo dar porque no me gusta dar conceptos tan técnicos y también no sé cómo se referirán a eso en los libros. Ajá, otra pregunta. Yo, disculpe, profe, Ajá. ¿tendrá alguna documentación de esto o en qué libro puedo consultarlo? En los libros que le pasa ahí se explica eso. Yo no sé por qué no lo han leído. Ahí se explica todo No, lo sí, que él está sí, viendo. sí, sí, checado, pero más bien me refiero a que cómo se llama en general todo esto. Esto que está aquí lo puedes buscar como referencias en C++ y te va a salir esto. Esto que estoy Ah, explicando con el ampersand. ok, muchas gracias. Ahora vamos a hacer una pequeña mejora acá. Por ejemplo, esto que está aquí actualmente pues ya no se usa, pero poco. Hay una mejor forma de hacer esto sin poner una referencia, ¿verdad? Y ocupar este objeto. Porque lo que queremos prácticamente es capturar cualquier valor que está aquí sin asignar memoria adicional y sin copiar. Entonces para eso C++ agregó un nuevo tipo a su estándar que se llama StringView. Y al igual que con el StringView tiene una versión para cada uno de los tipos. En este caso, vamos a poner aquí un StringView. Solo vamos a cambiar el tipo, ¿verdad? Acá. Un StringView de texto bar y le quitamos el ampersand porque lo que hace StringView es prácticamente obtener el puntero de lo que le pasa, evitando así la copia. Aquí StringView y listo, y ya tenemos esta pequeña optimización. Siempre que si intentamos asignar esto a una cadena, ocupamos un StringView, y si vamos a pasar un string como argumento pero solo va a ser de modo lectura,
ocupamos StreamView. ¿Estamos? Ahora vamos, bueno, si aquí ya están claros, iríamos a lo otro. Espero que estén claros, ¿verdad? Una pregunta. Ajá. Así como hay como crear alias a las variables, también hay como hacerles a las funciones. Sí, de hecho voy a explicar eso ahorita mismo. Ah, ya. Vamos a comentar esto que tenemos acá. ¿Verdad? En realidad la función es como que al final viene siendo solo crear la variable. Entonces, nosotros tenemos la palabra... Bueno, déjeme primero responder la pregunta del muchacho. Entonces, él dice, tenemos la función hago muchas cosas, ¿verdad? Para poder crear una función, necesitamos saber cuál es su tipo, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos en C++ tiene un tipo y una dirección de memoria, ¿verdad? Entonces, dice que esta es una función que no regresa nada, recibe un string view, un safety, un char y un string, ¿verdad? Entonces simplemente nos agarramos la misma firma y tiene uno exec ahí. Agarramos la misma firma, ¿verdad? Tenemos aquí la misma firma y borrémonos. Bueno, los nombres de las variables son opcionales, así que la vamos a borrar. Vamos a borrar esto. Y vamos a borrar esto de que está acá. Y esto que está aquí. ¿Verdad? Ahora, esto que está aquí está malo porque prácticamente así como lo tenemos, representa una definición. Ah, no, es una declaración de función. Pero queremos transformar esto en una variable. ¿Cómo lo hacemos? Metiendo el nombre de la función entre paréntesis. Ahora, ¿qué más? Esto que está aquí, adentro tenemos que declarar su variable. Le ponemos un asterisco indicando que va a ser un puntero, ¿verdad? Y le ponemos aquí otro nombre de la función, ¿verdad? Entonces ya aquí ya no es declaración de función, prácticamente declaración de la variable otro nombre de la función, ¿verdad? Y aquí mismo le podemos asignar la función S hago muchas cosas, va a ser igual hago muchas cosas, pero cabe recalcar que esto no es un alias, no es un sinónimo, simplemente estamos asignando la función a una variable. Esta aquí lo podemos obtener sin ningún problema, podemos invocarlo sin ningún problema de las siguientes dos maneras. Simplemente vamos a descomentar esto que tenemos aquí, ¿verdad? Simplemente podemos invocarla tal cual como si fuera la función original. Así. Igualmente funciona. Sería la primera manera. Esto funciona, lo pueden probar. Vamos a copiarlo. O metiendo el nombre de la variable acá, entre paréntesis. Y poniendo un asterisco. También va a funcionar sin ninguna manera. Invoca la función. Ahora, ¿cómo hago yo un alias de esta variable? Como el tipo es bastante grande, ¿verdad? Tenemos dos caminos. O lo dejamos así como está, poniéndole una referencia al asterisco, ahí, así. Vamos a poner de la otra manera, que está aquí. Ahora sí, ahí. Y ahí no me la acepta. Un puntero, una referencia. Pues vamos a ver cómo es la forma correcta. Entonces vamos a copiar la palabra aquí, auto, que no recuerdo cuál es el tipo exacto. Voy a poner aquí ref función, la referencia a la función,
Vamos a ver qué tipo me genera. Vamos a ver el tipo que me genera, que no lo recuerdo. Quiero ver. Ah, ya. Solo tengo que poner el ampersand. Ahora sí. Entonces, lo que hicimos antes acá fue declarar, vamos para no perderlo, vamos a poner aquí el asterisco. Y aquí vamos a copiar todo esto tal cual que está aquí. Ponerle aquí un ampersand. Referencia. Voy a ponerle aquí. Alias función. Entonces, esto que tenemos aquí es una variable que es de tipo hago muchas cosas, ¿verdad? Y esto que tenemos aquí es un alias para el tipo hago muchas cosas. Al final, si lo tenemos como puntero, ¿verdad? Podemos invocarlo así, como está comentado, o acá, como está aquí. Pero si lo tengo como alias, debería solamente invocarse así como tenemos aquí arribita, porque al final es un alias. Pongo aquí, ¿verdad? Y bueno, funciona igual porque al final esto viene siendo un puntero o una función y al final se invoca con asterisco. Por eso no da ningún error. Entonces, viendo esta que está acá, da lo mismo como una función que le declares una variable o le declares un alias. ¿Por qué da lo mismo? Porque al final siempre se pasa por referencia. Siempre va por referencia. Así que da lo mismo que tengas un alias o un puntero por una función. De hecho, carece de sentido que hagas un alias porque al final siempre se va a pasar por referencia. Nunca se copia ni nada. Ahora, si necesitas saber un tipo, esto, porque esto está aquí demasiado feo, ¿verdad? De una manera más elegante y más corta, ocupa la palabra auto, fun variable, ¿verdad? Y decimos aquí, vamos a ponerle aquí, hago muchas cosas. Espérenme, ahí, ahora sí, acá, hago muchas cosas y ya quedaría así de sencillito. Y aquí ya nos marca, mira, es un puntero, una función. ¿Pueden ver ahí? Funbar es un puntero, una función. Y si lo queremos como alias, le ponemos aquí el ampersand. Y siempre ahí nos va a marcar, ahí es una referencia, hago muchas cosas. Si lo quiere de una forma más simplificada. Listo, muchachos. Pregunta hasta acá. Profe, los argumentos de los tipos ya no es necesario escribirlos porque cada persona estamos asignando dirección de memoria a cada uno de esos tipos. ¿A cuáles tipos te referí? La función Aquí arriba. en general de size, char, string. No sé, volví a repetir tu pregunta nuevamente, que no te entendí. Que abajo, cuando usted ya declaró de las variables, Ajá, estas son las variables, ajá. exacto, dentro de la función hay otras variables, Sí. pero le quitó el argumento a los tipos. Vos estás confundido con esta variable que yo creé aquí. Otro nombre a función porque aquí no le puse nombre. Exactamente. Es que en realidad aquí solo estoy declarando el tipo. No necesito poner los nombres, ¿verdad? No necesitas, solamente necesito que la variable cumpla la misma firma de la función que quiero crearle la variable. Nada más. Okay. No es necesario ponerle nombres a los argumentos. Solo me interesan los tipos. Ok. Entendí, profe, gracias. Los escucho muy calladita ahora. Ajá, ¿estas es todas las preguntas o es que ya se me perdieron? Se está poniendo dura la cosa. ¿Ah? ¿Cómo sabe la función que estoy pasando las variables de arriba como argumento? ¿Cuál es? ¿Cuál es la función? Esta. Las variables que están arriba, la de size, la de upper first letter, ¿cómo sabe que esas variables yo las estoy pasando las funciones? Ahí esta función que puse acá abajo, ¿cómo sabe que estoy pasando las variables de arriba?
Que la función no va a saber cuál le estás pasando vos. A ver, vamos a quitar esto que está aquí. Vamos a quitar todo esto que está aquí. Vamos a poner... Mira, la función que tenemos acá hago muchas cosas. Él solo, la firma te dice, mira, estos son los argumentos que espero. Y si no me los pasas así, ya es tu problema. Así de simple. Yo aquí, yo solo las pasé en el orden adecuado a la función. Si ya venís vos, venís de rebelde y ya no se la pasada tal como se le espera, no esperes que yo te va a funcionar como debería ser. Obvio que no. La función te dice, mira, yo espero en este orden y en ese orden me la vas a pasar. Si bueno, se las puedes pasar desordenada, puede ser. Si el tipo te lo permite, sí. Pero ya es problema tuyo si la pasas desordenada. La función, porque la función no puede saber qué le estás pasando, porque ella tiene un orden específico en cómo va a trabajar. Vos tenés que respetar ese orden para que funcione bien. Ok, gracias, profe. Ajá, no hay más. No hay más preguntas, muchachos. Hasta aquí nomás llegamos. Bueno, ¿Se entiende, profe? Bueno, entonces vamos con lo último, pues. Ay, que todo modo no me faltó lo último. Es que de hecho me falta explicar lo que es el static. De hecho, la otra semana vamos a ver esto. Que esto ya más largo. Lo que es el static, el exter, el volátil. Voy a explicar esas cosas. Y uno que se llama el tear local. Que son esas cuatro. Lo voy a explicar la otra semana. Esto se llama clases de almacenamiento de tipos. Ya, ahorita solo le expliqué lo que es el const, las funciones, los argumentos. Entonces, la otra semana vamos a explicar esto. Esta vez lo vamos a dejar hasta aquí. Así que si tienen preguntas off topic, como las que me preguntaron anterior, ahí las pueden hacer de nuevo. Que ni me acuerdo qué fue lo que me preguntaron. profe, Ajá. y el numeral pragma, ¿cuándo lo vamos a ver? Voy a decir esta. Eso. Esa. Ok. Sí. Este nombre pragma lo que hace es prácticamente modifica ciertos parámetros, ya sea de compilación o le da ciertas características al lenguaje. Tiene bastante usos en realidad. Lo que yo explicaría serían algunos de los usos del numeral pragma, algunos de los más populares, pero pragma varía. El pragma en este caso de Visual Studio con el compilador CL sería muy diferente a lo que haría con el compilador GCC o con un compilador CLAN, pues por ejemplo. Nada tiene que ver uno por otro, porque lo que hace el pragma es dependiente del compilador, no es estándar lo que hace. Ya Ok, profe. no tiene instrucciones estándar y si las tiene son poquitas. Tal vez muchos compiladores hacen cosas parecidas, pero poco lo han visto muy útil. Pero toda la fuerza del estándar no es multiplataforma, pues es específico del compilador. La otra semana les explicaría algunas de las cosas. De hecho, la más popular que casi siempre se usa es Pragma 11, que lo que hace es prácticamente que cuando agrego más de un archivo, pues que el contenido del archivo solamente se repite una vez sin importar cuántas veces fue incluido ese archivo, pues. Esa sería una característica, pero eso lo vamos a ver la otra semana. Ajá, otra pregunta que tengan por ahí. ¿No hay más? No se queden en silencio Parece que absoluto. no, profe. No, profe, está fresco. Bueno, Guárdelo, profe, esto nos pasa el código. el código. Nah, ahí escríbanlo ustedes. Ahí se las paso, mira, ahí se las paso por el WhatsApp.